Hay momentos en los que la vida parece hablar más fuerte que nuestras propias palabras. Hay instantes en los que el ruido que nos rodea no es nada comparado con el tumulto que llevamos dentro. Y es precisamente ahí donde descubrimos una verdad dura, pero liberadora. No es el silencio del mundo lo que transforma tu vida, sino el silencio que creas dentro de ti. Esto puede parecer contraintuitivo, porque crecemos creyendo que debemos esperar el ambiente adecuado, el momento perfecto, una señal externa que nos dé permiso para cambiar. Pero esa espera es una trampa. La motivación es inestable y que lo que realmente sostiene el progreso es la disciplina. Y yo aprendí, con dolor, que no sirve esperar a que la mente esté calmada para empezar. Es el empezar lo que calma la mente. Lo he sentido tantas veces. Creí que cuando todo estuviera en orden afuera, finalmente tendría paz aquí dentro. Pero la vida me mostró lo contrario. Napoleón Hill escribió que nuestros pensamientos silenciosos moldean nuestro destino, y yo descubrí en carne propia que cada vez que elegía esperar el escenario perfecto, estaba, en realidad, postergando mi propia transformación. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pospuesto algo importante porque creías que necesitabas sentirte preparado? ¿Cuántas veces dejaste de actuar esperando que la motivación surgiera como una ola, cuando en realidad la vida solo pedía un pequeño paso silencioso? Pregúntate, ¿cuántos cambios podrían haber ocurrido si hubieras empezado sin alarde, en silencio, sin que nadie lo supiera? Después de años estudiando, practicando y acompañando a personas en procesos de cambio, noté algo común. Todos cargan con un punto de inflexión invisible, pero pocos reconocen cuando llega. No es dramático, no es público, no es grandioso. Es íntimo. Es ese instante en que decides que no te vas a traicionar más. Esa decisión nunca se toma frente a una audiencia, sino dentro de ti, sin testigos. Recuerdo a una mujer que conocí, que decía vivir en constante ansiedad porque su casa siempre estaba desordenada. Creía que solo podría concentrarse cuando todo estuviera perfectamente en orden. Pasó años intentando arreglar el exterior y nunca lograba calmar su interior. Hasta que un día decidió hacer algo diferente. En lugar de organizar cajones, organizó sus pensamientos. Tomó un papel y escribió 3 prioridades simples para el día. 3. Y, por primera vez, sintió claridad antes incluso de arreglar la sala. El desorden seguía allí, pero su mente ya había cambiado. Así funciona. La verdadera transformación no ocurre cuando el mundo guarda silencio, sino cuando aprendes a guardar silencio ante el mundo. Cuando decides actuar sin esperar reconocimiento, cuando cambias sin necesidad de anunciarlo, cuando tu disciplina comienza a hablar más fuerte que cualquier motivación pasajera. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo cambiar en silencio, sin que nadie lo sepa, pero de una manera tan profunda que el mundo no podrá ignorar los resultados. Pero necesitas comprometerte de verdad. Escribe en los comentarios "Elijo cambiar en silencio". Hacerlo lleva menos de 10 segundos y ayuda a fijar esta idea en tu mente, creando un ancla mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a entender mejor cómo ese silencio interno puede convertirse en la fuerza más poderosa de tu vida, capaz de transformar no solo lo que haces, sino quién eres. La ilusión de la espera. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando que debías esperar el momento adecuado? ¿Qué debías esperar a sentir motivación? ¿Esperar a que las circunstancias mejoraran? ¿Esperar a que alguien reconociera tu esfuerzo para dar el siguiente paso? Esa espera parece lógica, parece prudente, pero en realidad es una de las mayores trampas que nos mantienen atrapados justo donde estamos. Yo mismo he vivido esa ilusión. Durante mucho tiempo me decía, cuando tenga más tiempo, empezaré. Cuando esté más preparado, avanzaré. Cuando mi vida esté en orden, entonces sí cambiaré. ¿Y qué pasaba? El tiempo nunca parecía suficiente, la preparación nunca era total, y la vida nunca estaba en orden como imaginaba. Esa espera se transformaba en postergación, y la postergación en frustración silenciosa. Brian Tracy afirma que la disciplina siempre es más confiable que la motivación. Porque la motivación es pasajera, nace y muere en oleadas emocionales, pero la disciplina crea raíces. Y fue al comprender esto que entendí algo esencial. Esperar a sentir ganas para actuar es como esperar que el viento sople en la dirección correcta para empezar a remar. Mientras esperas, la vida pasa. Mientras esperas, la oportunidad se disuelve. Quizá tú también lo hayas sentido. Quizá guardaste un proyecto, una idea, un sueño, creyendo que aún no era el momento. Pero dime, ¿quién determina el momento, si no tú? ¿Quién marca el compás de tu avance, si no la decisión silenciosa que ocurre dentro de ti? La espera no es señal de prudencia, muchas veces es miedo disfrazado. Napoleón Hill escribió que un deseo ardiente unido a una decisión firme es capaz de mover montañas. Fíjate, no son las circunstancias las que mueven montañas, sino la decisión. No es el entorno lo que transforma tu vida, sino la fuerza interna de elegir, incluso cuando parece demasiado pronto, incluso cuando todo aún no está organizado. Es la decisión, silenciosa e íntima, la que genera movimiento. Quiero que ahora te imagines una puerta frente a ti. Sabes que detrás de esa puerta está la vida que deseas, pero permaneces parado, esperando que alguien venga a abrirla por ti. El tiempo pasa, la puerta sigue allí, y nadie aparece. Lo que no percibes es que la llave siempre estuvo en tus manos. Esa es la ilusión de la espera. Creer que el cambio depende de algo o alguien externo, cuando en realidad el poder está dentro de ti, ahora mismo.
Y aquí tienes una invitación simple, pero transformadora. Mira algo que has estado posponiendo. Algo que ha permanecido guardado en tu mente durante días, meses o incluso años. Escribe en un papel esa decisión que has estado aplazando. Solo una. Léela en voz baja, solo para ti. Y hoy, no mañana, da un paso concreto, por pequeño que sea, en esa dirección. Ese gesto silencioso ya rompe el hechizo de la espera e inaugura un nuevo ritmo en tu vida. Cuando actúas sin depender de la motivación, sin esperar condiciones perfectas, descubres una verdad poderosa. No es el mundo quien te da permiso para cambiar, eres tú quien crea ese permiso. El silencio externo puede no llegar nunca. El caos puede no desaparecer. Pero si eliges actuar ahora, en silencio, percibirás que el momento adecuado siempre ha sido este instante. La trampa del autosabotaje emocional. A menudo pensamos que fracasamos por falta de fuerza de voluntad. Creemos que no podemos cambiar porque somos débiles, perezosos o incapaces de mantener el enfoque. Pero la realidad es muy diferente. Lo que llamamos falta de voluntad es, en gran parte, un mecanismo silencioso de supervivencia de nuestro cerebro. Ha sido programado para buscar recompensas rápidas y evitar el malestar. Por eso, cada vez que intentamos romper un patrón, reacciona tratando de arrastrarnos de vuelta a lo conocido. Lo he sentido tantas veces. Me prometía cambiar un hábito, romper un ciclo, y en los primeros días estaba motivado. Pero bastaba un momento de cansancio, presión o ansiedad, y ahí estaba yo repitiendo exactamente lo que había jurado abandonar. Esto me hacía creer que era incapaz de cambiar. Hasta que entendí que no era incapacidad, sino biología. Era mi cerebro liberando dopamina para mantenerme atrapado en rutinas antiguas, porque para lo familiar significa seguridad, incluso si es destructivo. Brian Tracy siempre enfatiza que no podemos esperar motivación para actuar. Necesitamos estrategias. Y fue justo cuando cambié la exigencia por estrategia que las cosas comenzaron a cambiar. En lugar de castigarme cuando repetía el patrón, empecé a sustituirlo poco a poco. Si antes, en un momento de ansiedad, recurría al móvil para distraerme, comencé a crear una pausa. Tomaba un vaso de agua, respiraba hondo y solo después decidía qué hacer. Parece pequeño, pero es en ese espacio minúsculo donde la transformación comienza. Napoleón Hill decía que la mente humana es como un jardín. Si no plantas intencionalmente, las malas hierbas crecen solas. Las malas hierbas son esos hábitos automáticos, que brotan sin esfuerzo. Lo que necesitamos es sembrar semillas conscientes, aunque sean pequeñas. Es en ese sembrado constante, silencioso e invisible, donde el terreno interno se transforma. La autosabotaje no es un signo de debilidad. Es solo el reflejo de un cerebro condicionado. Y eso significa que puede ser reprogramado. Con cada pequeña sustitución, con cada decisión de no seguir el camino automático, creas un nuevo sendero neuronal. Y cuanto más recorres ese sendero, más fuerte se vuelve. Hasta que, un día, lo que parecía imposible se vuelve natural. El secreto es entender que cambiar no es luchar contra uno mismo, sino negociar contigo mismo. No es forzar grandes transformaciones repentinas, sino abrir pequeñas rendijas de conciencia en medio de la rutina. Y en esas rendijas, silenciosas y casi invisibles, nace una libertad que nadie puede quitarte. El poder de las pequeñas victorias. Existe una tendencia natural a sobreestimar grandes metas y subestimar pequeños avances. Muchas personas creen que solo serán capaces de transformar sus vidas cuando logren algo grandioso, como abrir un negocio exitoso, escribir un libro o alcanzar la independencia financiera. Pero la realidad es que esos grandes hitos no surgen de la nada. Son el resultado directo de pequeñas victorias acumuladas, casi invisibles, que ocurren todos los días. Brian Tracy afirma con frecuencia que la clave del progreso está en el hábito de avanzar un poco cada día. Explica que, al establecer una disciplina mínima, aunque aparentemente insignificante, se crea un ciclo de autoconfianza. Esa autoconfianza se fortalece porque cada paso cumplido envía al cerebro el mensaje de que eres capaz. Y esa sensación de capacidad es el combustible que sostiene jornadas largas y desafiantes. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, complementa esta idea al mostrar que mejoras de apenas un 1% al día, acumuladas con el tiempo, resultan en transformaciones exponenciales. Lo que parece irrelevante a corto plazo se vuelve decisivo a largo plazo. Una caminata de 10 minutos, un párrafo escrito, una página leída o un pequeño ahorro diario pueden parecer gestos simples, pero cuando se practican con constancia, generan resultados extraordinarios. Es importante comprender que las grandes victorias no ocurren de manera repentina. Son, en realidad, la celebración final de un largo proceso de pequeñas elecciones consistentes. Cada vez que optas por cumplir una tarea que podrías posponer, cada vez que resistes la tentación de rendirte, acumulas puntos silenciosos hacia tu futuro. Tony Robbins suele decir que el progreso es lo que nos trae felicidad. No se trata solo de llegar al destino, sino de sentir que avanzamos. Y ese avance se percibe precisamente en las pequeñas victorias diarias. Cuando miras atrás y notas que, incluso en medio de dificultades, has logrado dar pasos firmes, descubres que ya estás viviendo la transformación que tanto buscabas. Al final, son esas pequeñas victorias las que moldean tu identidad. Te dicen quién eres realmente, mucho más que palabras o intenciones.
Porque la identidad no se construye con sueños lejanos, sino con pruebas concretas de disciplina, enfoque y coraje. Y al sumar estas victorias silenciosas, inevitablemente te acercas a los logros mayores. El valor del silencio estratégico. En un mundo cada vez más ruidoso, donde todos parecen competir por atención, existe un poder silencioso que muchos pasan por alto: el de actuar en silencio. Brian Tracy subraya que los mayores logros provienen de largos periodos de concentración invisible, en los que la persona trabaja en sus objetivos sin depender de la validación constante de los demás. El silencio estratégico protege el enfoque, preserva la energía e impide que las distracciones externas desvíen la atención del camino trazado. Napoleón Hill, en su obra clásica Piense y enriquezca ya advertía sobre el peligro de compartir en exceso los propios planes. Decía que al revelar ideas prematuramente se corre el riesgo de perder fuerza mental, porque la aprobación momentánea puede sustituir la motivación genuina de realizar. Cuando guardas tus objetivos para ti y los alimentas con disciplina, cada acción se convierte en un ladrillo sólido en la construcción de tu futuro. Este silencio no significa aislamiento absoluto, sino inteligencia para elegir cuándo y con quién hablar. La disciplina de trabajar en silencio permite que los resultados hablen por sí mismos, evitando explicaciones innecesarias. Muchas veces, mientras otros desperdician tiempo intentando impresionar, quien actúa en silencio avanza con pasos consistentes, construyendo una base firme que no depende de la opinión externa. El silencio estratégico también fortalece la mente. Enseña a lidiar con la ansiedad de reconocimiento inmediato y a cultivar la paciencia necesaria para proyectos grandes. Al soportar el vacío momentáneo de la ausencia de aplausos, te preparas para recibir de forma madura las recompensas que vendrán. Tony Robbins suele afirmar que la energía es la moneda más valiosa que tenemos. Gastar esa energía explicando, justificando o buscando aprobación puede drenar fuerzas que deberían estar dirigidas a la ejecución. Guardar silencio, por tanto, no es debilidad, sino una estrategia consciente para proteger lo que realmente importa: el progreso constante hacia las metas. Al final, el silencio estratégico no es solo una forma de protegerse, sino también de acelerar resultados. Quien habla demasiado se pierde en justificaciones. Quien actúa en silencio construye en profundidad, hasta que un día el mundo se ve obligado a reconocer lo que parecía invisible. La disciplina de la consistencia. Los grandes logros no son fruto de explosiones repentinas de esfuerzo, sino de la constancia silenciosa aplicada a lo largo del tiempo. Brian Tracy enfatiza que la disciplina es el puente entre metas y realizaciones. Es la capacidad de repetir pequeñas acciones, incluso cuando el entusiasmo inicial desaparece, lo que diferencia a quienes llegan lejos de quienes abandonan a mitad de camino. Stephen Covey, en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva habla sobre la importancia de poner primero lo más importante. Esto significa priorizar actividades que, a menudo, no ofrecen recompensas inmediatas, pero que son responsables de construir resultados duraderos. Cuando alguien elige la consistencia en lugar de la prisa, empieza a vivir según principios sólidos, en lugar de ceder al impulso momentáneo. La consistencia también genera un efecto acumulativo poderoso. Lo que al principio parece irrelevante, con el tiempo se transforma en algo innegable. Una página escrita diariamente se convierte en un libro. Un ahorro modesto realizado cada día se transforma en independencia financiera. Algunos minutos dedicados al aprendizaje diario pueden, en pocos años, convertir a cualquier persona en una autoridad en su campo. El secreto está en comprender que la disciplina no exige perfección, sino persistencia. Incluso cuando el ritmo no es perfecto, el simple acto de mantenerse en el camino ya garantiza avance. Es como remar contra la corriente. Si te detienes, retrocedes. Si mantienes el movimiento, aunque sea lento, el progreso es inevitable. Tony Robbins destaca que el éxito no es producto de lo que hacemos de vez en cuando, sino de lo que hacemos de manera consistente. Este principio explica por qué tantas personas talentosas no logran grandes hazañas, mientras que otras, con menos recursos, alcanzan resultados extraordinarios. No se trata de intensidad pasajera, sino de constancia a lo largo de los años. La disciplina de la consistencia es silenciosa, casi invisible al principio, pero con el tiempo se convierte en la base sólida sobre la que se puede sostener cualquier sueño. Es la prueba de que las pequeñas acciones diarias, practicadas con firmeza, son la verdadera medida del éxito. El poder de la paciencia. Existe una sabiduría silenciosa en la paciencia que pocos están dispuestos a cultivar. Vivimos en un mundo acelerado, donde todo parece necesitar suceder de inmediato. Pero la verdad es que los mayores resultados requieren tiempo. Brian Tracy recuerda que el éxito rara vez ocurre de la noche a la mañana. Se construye ladrillo a ladrillo, con disciplina, paciencia y visión a largo plazo. Napoleón Hill, en Piense y enriquezca destacó que muchas personas abandonan justamente cuando están a un paso de la victoria. Esto ocurre porque no soportan el tiempo de espera, la fase en que los resultados aún no se manifiestan. Es en ese espacio invisible, entre la acción y la cosecha, donde la paciencia se convierte en la mayor virtud. La paciencia no es pasividad. Es fuerza en estado de calma. Es la capacidad de actuar con determinación hoy, sin la ansiedad de exigir recompensas inmediatas. Es confiar en el proceso, incluso cuando nada a tu alrededor parece cambiar.
Así como la semilla necesita tiempo para romper la tierra y convertirse en árbol, nuestros esfuerzos también requieren maduración antes de dar frutos. Stephen Covey decía que no hay atajos para el verdadero crecimiento. Cualquier intento de acelerar artificialmente un proceso natural resulta en debilidad. Lo mismo ocurre con nuestros objetivos. Cuando buscamos resultados rápidos, difícilmente se sostienen. Pero cuando respetamos el tiempo de las cosas, creamos bases sólidas para logros permanentes. La paciencia es un entrenamiento de confianza en uno mismo y en el futuro. Es recordarse, cada día, que no es el tiempo lo que define el valor de tu esfuerzo, sino la consistencia con la que lo practicas. Esta virtud, aunque silenciosa, transforma lo que parece imposible en algo inevitable. Quien aprende a cultivar la paciencia descubre que el tiempo no es enemigo, sino aliado. Se convierte en la prueba de que cada día, cada acción, cada elección, suma un resultado que no puede apresurarse, pero que seguramente llegará. La transformación silenciosa. El cambio verdadero nunca es inmediato, visible o ruidoso. Ocurre de manera silenciosa, casi invisible, en los rincones de nuestra rutina y en los detalles que nadie percibe. Brian Tracy siempre enfatizó que las mayores transformaciones comienzan con pequeñas decisiones repetidas, que se acumulan día tras día, hasta que la persona se sorprende al darse cuenta de que ya no es la misma. Napoleón Hill decía que el espíritu del hombre se moldea por lo que cultiva internamente. Esto significa que cada pensamiento, cada acción discreta y cada elección hecha en silencio crea la base de quien serás mañana. La transformación silenciosa no necesita aprobación externa ni aplausos. Solo requiere tu consistencia, tu compromiso íntimo y el coraje de mantenerte fiel a tu camino. Recuerdo una experiencia personal. Durante meses trabajé en un proyecto que nadie sabía que estaba desarrollando. Cada día traía pequeñas victorias que parecían insignificantes, pero acumulaban una fuerza interna sorprendente. Cuando el proyecto finalmente se manifestó, el resultado no era solo externo. Representaba la transformación silenciosa que había ocurrido dentro de mí. Ya no era la misma persona que había comenzado. Tony Robbins explica que la consistencia en acciones pequeñas, cuando se aplica de forma estratégica, genera cambios exponenciales. Cada gesto consciente, cada decisión tomada en silencio, es como una gota de agua que, al caer constantemente, esculpe la piedra más dura. El coraje de permanecer. Cambiar silenciosamente exige coraje. No ese coraje dramático que surge en momentos de crisis, sino un coraje constante, tranquilo, que nos mantiene firmes incluso cuando nadie nos observa. Brian Tracy siempre refuerza que el coraje diario es lo que separa a quien realiza de quien solo sueña. Es en lo cotidiano, en el esfuerzo repetido e invisible, donde el coraje se revela. Napoleón Hill decía que la fuerza de voluntad es como un músculo. Cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. Y esa fuerza crece precisamente cuando elegimos continuar, incluso sin aplausos, incluso sin la certeza de que alguien lo note. Es el coraje de permanecer lo que sostiene la transformación silenciosa. Recuerdo momentos en los que parecía que nada avanzaba. Cada paso exigía esfuerzo, cada decisión parecía pequeña frente a la magnitud del objetivo. Pero fue justamente en ese periodo de aparente estancamiento que percibí. Cada acción silenciosa, cada elección discreta, acumulaba una fuerza interna que nadie podría quitar. El coraje de permanecer es invisible, pero se manifiesta en la consistencia, la paciencia y la disciplina diaria. Tony Robbins destaca que es la persistencia, más que cualquier talento o habilidad, la que construye la diferencia entre el éxito temporal y el progreso verdadero. Cada vez que elegimos continuar, incluso cuando todo parece desmotivarnos, estamos fortaleciendo no solo nuestros resultados, sino nuestra propia identidad. Permanecer en silencio, trabajando, mejorando y cultivando disciplina interna, es una demostración de poder que no depende del entorno. El coraje de permanecer transforma la rutina en terreno fértil, prepara el camino para grandes logros y revela que, al final, la victoria no es solo sobre circunstancias externas, sino sobre la propia mente y espíritu. Quien aprende a permanecer silenciosamente en acción descubre que la verdadera fuerza no se exhibe, sino que se cultiva. Y que, cuando los resultados finalmente aparecen, llevan consigo toda la profundidad de un trabajo hecho con intención, paciencia y coraje. Llegamos a un punto en el que todo empieza a alinearse. El silencio, la paciencia, la disciplina, el coraje de permanecer y las pequeñas victorias que acumulamos no son detalles, sino pilares invisibles que sostienen la transformación. Brian Tracy siempre enfatizó que el verdadero éxito se construye de manera consistente y silenciosa, mucho antes de ser reconocido externamente. Napoleón Hill nos recuerda que la mente programada para persistir, incluso sin reconocimiento inmediato, es capaz de crear riquezas, logros y libertad que van mucho más allá de lo esperado. La clave está en cultivar diariamente esos hábitos invisibles, internalizados, que moldean nuestra identidad y nos hacen capaces de alcanzar cualquier objetivo. Hemos visto que esperar motivación, buscar validación externa o actuar solo cuando todo parece listo es una trampa. El camino hacia la transformación real pasa por el silencio estratégico, la paciencia, el coraje diario y las pequeñas victorias que nadie ve, pero que acumulan poder silencioso y duradero. Ahora, te invito a un gesto simple, pero transformador. Escribe en los comentarios, actúo en silencio y con disciplina. Cuando verbalizamos nuestra intención, incluso en silencio, nuestro cerebro reconoce la decisión y refuerza la acción.
Este gesto sella el aprendizaje del vídeo y conecta tu mente con la disciplina invisible que transforma resultados, hábitos y, sobre todo, la percepción que tienes de ti mismo. Al finalizar, reflexiona. ¿Qué área de tu vida necesita más silencio hoy? ¿Qué hábito, decisión o proyecto requiere de tu atención discreta, pero firme? La respuesta está dentro de ti, y la acción comienza ahora, en el instante en que eliges permanecer consistente, paciente y silenciosamente en movimiento.